¿Cómo hiciste esta investigación para el libro? ¿Y por qué te atrajo la figura de Douglas Tompkins para armar esta biografía? Básicamente, a mí lo que más me interesó, me había tocado, yo era periodista de la revista ¿Qué pasa? En los años 90, desde el 94 para adelante, y yo cubría negocio y me empecé a cubrir negocio y medio ambiente. Y en el fondo negocio y medio ambiente en esa época era casi escribir sobre ecoterroristas, porque en el fondo era las empresas, todas, o sea, muchos proyectos empezaron a tener problemas con grupos medioambientales que se oponían a esos proyectos, Ralco, Trillium, bueno, Celco, innumerables, Alumisa, o sea, en esa época se llenó de proyectos ambientales porque el país estaba creciendo, económicamente era viable, económicamente era rentable para la empresa instalarse acá, y del fondo de mucho uso de recursos naturales relevantes. Todos estos proyectos estaban instalados en zonas complejas, o sea, para hablar de Celco, por ejemplo, que fue el que más hizo noticia después. Entonces a mí me tocó cubrir todo eso y también me tocó ver cómo el gobierno de Frei se transformaba en un gobierno que casi representaba lo que a mí no me gustaba de Chile post-dictadura, es decir, un gobierno que en el fondo chauvinista, donde el nacionalismo se apuntaló el nacionalismo como un fenómeno para oponerse a Tompkins, donde en el fondo veía que la Iglesia tomaba un rol relevante, donde se sospechaba un extranjero, que mostraba el Chile más arcaico, más encerrado, más oscuro. Y todo ese reporteo me mostró un poco ese país. Yo por suerte tuve la libertad en la revista de escribir básicamente de todo. Lo que pasa es que en esa época más no se cuestionaba poco, digamos, o sea, había una fórmula de los gobiernos donde no, hay que hacer los proyectos, es importante para el país, es un tema económico, hay trabajo, no, y ahí por supuesto, no había cuestionamiento. porque nuestra noción era que nosotros teníamos que salir del subdesarrollo pronto y íbamos por buena senda, y eso yo no lo discuto si íbamos por buena senda, o sea, de hecho, acuérdate que en esa época recién estaba como las bases de la ley de medio ambiente, estaban recién construyéndose después del gobierno de Aylwin. O sea, durante el gobierno de Aylwin y entonces estábamos recién aprendiendo como país de esas cosas. Y al mismo tiempo, como me interesó mucho ese periodo, porque en el fondo veía que era un periodo que representaba mucho el Chile post-Pinochet, al mismo tiempo veía una figura que era súper interesante, porque si yo hubiera recogido a Adriana Hoffman, que era una persona interesante y todo, pero este personaje era como el villano o el héroe, porque en el libro pasa también por los dos pasos, ideal para una biografía. Y sobre todo porque él después permanece en Chile y no deja de dar pelea. O sea, era en ese sentido él era muy bueno para tomar un problema, enfrentarlo y hacer y con las consecuencias sin tan claras. En contra. Ya voy a seguir con eso, pero te quería preguntar por esa época, porque ahí se construyó una cierta imagen de Douglas Tompkins que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo tú, como un hombre sospechoso, porque venía a comprar terreno. Yo recuerdo de unas teorías muy locas en esa época. A mí también me tocaba reportear, y mucho del reporteo tenía que ver con Douglas Tompkins y esta amenaza, que era este gringo que, ¿por qué viene a comprar terreno a Chile? ¿Por qué quiere una extensión tan grande? Que quiere hacer como un superestado uniéndose con Argentina, o que iba a buscar gente de Israel que venía a colonizar esta zona. Habían unas historias muy locas, o sea, mirándolas con la distancia, uno dice, qué locura en esa época. ¿Por qué se armó todo esto? ¿Por qué se volvió tan sospechosa esta persona? Básicamente porque yo creo que, como tú dices, confluyeron muchas cosas en ese sentido. Yo creo que primero esta sospecha, nosotros no estábamos acostumbrados a que viniera un extranjero y comprara 300.000 hectáreas de un día para otro. Nos enteramos que hay un tipo que compró 300.000 hectáreas, que además cortaba al país en dos, en una zona donde se supone que nosotros tenemos que hacer soberanía. Entonces empiezan todos esos fenómenos. Tú hablas del Plan Andinia, que empieza también a aparecer esto, que lo más increíble es que algunos parlamentarios hablaron del Plan Andinia. El Plan Andinia era básicamente derivada de un libro de Miguel Serrano, nazi, que decía que esa era una zona que se estaba preparando para la Segunda República de Israel, cuando Israel tuviera problemas en el Medio Oriente, se iban a instalar ahí. Sin fundamento alguno, sin nada que probara eso se transformó en un tema, y en un tema en la zona era tema, o sea, en Chaitén, que me tocó estar mucho, la gente no sabía qué, pero sabía que el Plan Andinia estaba ahí presente. Lo peor de todo es que hay parlamentarios que lo decían. Bueno, en el fondo,
se empiezan a sumar sospechas y yo creo que el gobierno de Eduardo Frei articuló también es que estas sospechas fueran increciendo y hay que agregar la personalidad de Douglas Tompkins, que en el fondo llegó, dijo: este proyecto es magnífico para Chile, según su tesis, y aquí me dedico a hacer el proyecto, dedico toda mi energía a hacer el proyecto, y a pesar de que su abogado, Pedro Pablo Gutiérrez, y mucha gente le dijo: acá hay que hacer redes también, esto está empezando a hacer ruido, hay que solucionarlo comunicacionalmente. Él, hasta el año 95, que fue su peor año en Chile, y donde incluso el gobierno quería quitarle la visa, él recién ahí aceptó que tenía que empezar a negociar y incluso se junta con Enrique Correa, que durante 5 meses lo asesora, y empieza a darse cuenta que tiene que conocer gente, y ahí está el presidente Lago, el expresidente Lago, y un montón de gente que empieza a conocer.